Hola chicos, bienvenidos otra vez a su canal Pharma for Students. Hoy hablaremos sobre los antihipertensivos. Los antihipertensivos son toda sustancia o procedimientos que reducen la presión arterial. En particular se conocen como agentes antihipertensivos a un grupo de diversos fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión. Se clasifican actualmente en diuréticos, bloqueadores adrenérgicos, beta, bloqueadores en los canales de calcio, bloqueadores de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueadores de los receptores de la angiotensina e inhibidores adrenérgicos centrales y periféricos. Estos tipos de clasificación, por ejemplo, los diuréticos, que actúan esencialmente disminuyendo el volumen sanguíneo. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina son agonistas de los receptores de la angiotensina 2, que estos bloqueadores son fármacos que se desarrollan más recientemente, en gran parte buscando obtener los beneficios que los bloqueadores de la ECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ofrecen y no tienen ningún efecto secundario. Los bloqueadores adrenérgicos alfa son de acción directa, como su nombre lo dice, y también son fármacos antagonistas competitivos que bloquean el receptor alfa 1 postsináptico. Los bloqueadores de los canales de calcio son fármacos que bloquean la contracción del músculo liso en la pared de los vasos sanguíneos y también controla por el ion calcio, que disminuye la resistencia vascular. Los bloqueadores de la enzima convertidora de la angiotensina son angiotensina, que interfieren en la producción de angiotensina y una hormona vasoconstructora. Vamos a presentar dos casos clínicos y en el primer caso es un paciente varón de 72 años que se presenta para una evaluación de seguimiento de rutina que recibe un tratamiento para la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca congestiva con enapril y varios diuréticos. Sus niveles de presión arterial se encuentran dentro del rango aceptable. Sin embargo, el paciente reporta que ha estado tosiendo frecuentemente en estos últimos 2 meses. Su historia clínica y el examen clínico revelan que no hay causa aparente de la tos crónica que este paciente representa, por lo que el médico tratante decide descontinuar el uso del enapril e inicia con losartán. En el cuestionario 1, ¿cuál es la fisiopatología de la hipertensión arterial? Podemos ver que la fisiopatología es compleja y en ellas intervienen múltiples factores que tienen en su mayoría una base genética. Sin embargo, entre todos estos factores se puede mostrar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el que tiene mayor importancia, puesto que condiciona la acción de otros factores humorales o neurales, tales como la producción de endotelina, la inhibición del óxido nítrico o de la prostaciclina, y de diversas sustancias vasopresoras endógenas. También está la teoría genética, que es el principio básico de la alteración del ADN, en la cual implica varios constituyentes, como son las macromoléculas, transportadores, componentes de la membrana celular, proteínas y otros. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es una enzima péptida de la superfamilia de las partil-proteasas que se forma a partir de una proteína almacenada en los gránulos secretores en el interior de las células, de donde pueden salir a la circulación en forma intacta o procesada como renina, secretada de una manera regulada.
La angiotensinógeno o sustrato de la renina se trata de un péptido secretado por la célula hepática que circula en fracción de 1 a 2 globulina de plasma. Estos niveles de circulantes de angiotensinógeno son mucho menores que la constante de Michels de la renina por su sustrato. Por esta razón, el nivel de angiotensinógeno es el factor limitante de esta reacción. La producción hepática de angiotensinógeno es estimulada por los glucocorticoides, los estrógenos y la tiroxina. Por este motivo, el aumento de la producción de angiotensinógeno contribuye a la hipertensión. La angiotensinas, que es la A2, es el vasoconstrictor más potente de la circulación después de la endotelina y posee efectos fisiológicos en contracciones subanormales. La acción del AOS incluye la inducción de la contracción del músculo liso vascular y la estimulación de la síntesis y la secreción de aldosterona en la zona glomerulosa. El sistema renina-angiotensina y las consecuencias de la hipertensión arterial también permite el bloqueo del sistema de renina-angiotensina. También puede inhibir la ECA. También forma una parte significativa en la reducción del índice de masa ventricular izquierda a los 6 meses. Con la IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Cuáles son las dianas terapéuticas para el manejo de la hipertensión arterial? Los diuréticos del riñón pueden ser los medicamentos tiazidas, diuréticos de asa, que también cumplen un mecanismo de acción que pueden ser disminuyendo la reabsorción del cloruro de sodio en el riñón, inhibir reabsorción del cloruro de sodio, aumenta la filtración y el flujo renal, entre otros. Los adrenolíticos del sistema nervioso central. Los medicamentos que se pueden utilizar pueden ser el alfa-metilotopa, clondina, guanabens y guanfacina. El mecanismo de acción de estos medicamentos suelen reducir la descarga adrenérgica al sistema cardiovascular. También pueden tener una acción que es inhibir la liberación de noradrenalina y disminuir la concentración del plasma. Pueden también tener los efectos adversos, que son la insuficiencia hepática renal, vértigo, sedación, sequedad de la boca, entre otros. Los bloqueantes alfa pueden ser para las arterias y músculo liso, que los medicamentos que se encuentran son la doxazosina y silencina. Los bloqueantes beta, músculo liso arterial y venoso, corazón, riñón, nervioso. Los medicamentos que se encuentran pueden ser acebutolol, atelenol, carvedilol, yabetalol, entre otros. Los vasodilatadores para la fibra muscular de los vasos. Los medicamentos que se encuentran son los nitroprusiato de sodio, hidralazina, que entre ellos un mecanismo de acción puede ser que relaja la fibra muscular de los vasos de resistencia y capacitancia. También puede generar la liberación de óxido nítrico. También puede activar canales de potasio regulados por el ATP, entre otros. También tienen efectos adversos que pueden ser las náuseas, hipotensión, taquicardia, retención, angor, rash cutáneo, entre otros. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 para el corazón y los vasos sanguíneos. Los medicamentos que se encuentran pueden ser los inhibidores de la ECA, que son los captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, que el mecanismo de acción
puede producir una disminución de producción de angiotensina 2 y producción de bradicinas. También tienen efectos adversos que pueden ser la cefalia, hipotensión, hipercalemia, infección respiratoria alta, sinusitis, entre otros. En la pregunta 3, ¿cuáles son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del losartán y enalapril? En losartán, en la farmacocinética, podemos ver la diferencia con el enalapril, que el rango de dosis puede ser de 10 a 200 miligramos. Tanto losartán como metabolito activo se une exactamente a las proteínas de plasma. También puede ser metabolizado a metabolito activo y a otros metabolitos inactivos. En farmacodinámica, sus efectos adversos sobre el sistema nervioso central son los mareos e insomnio. También en el sistema respiratorio se observan con mayor frecuencia en los pacientes tratados con losartán. Fueron congestión nasal, infecciones, tos del tracto respiratorio superior. En enalapril, en la farmacocinética, podemos ver también que después de haber absorbido el enalapril, se hidroliza y el verdadero inhibidor de la ECA, también la concentración máxima de la enalaprilaro, se alcanza unas 4 horas después de una dosis oral y su excreción es renal. La farmacodinámica, su administración en pacientes con hipertensión ligera a moderada, ocasiona la reducción de la presión arterial tanto en posición supina como de pie. También podemos observar un efecto antihipertensivo que se mantiene al menos durante 24 horas y los efectos antihipertensivos del enalapril se mantienen durante la administración crónica del fármaco y no es observado efectos de rebote hipertensivos. En la pregunta número 4, ¿qué diuréticos podría estar empleando el paciente? Según el caso clínico, observamos que se emplea el futenamida, que se administra por vía oral, intramuscular o intravenosa. Cuando la diuresis comienza generalmente de 30 a 60 minutos después de la administración intramuscular y en unos minutos después de la administración intravenosa, el efecto máximo que tiene es de entre 1 a 2 horas después de dicha administración. La bumetanida se une extensamente el 96% a las proteínas del plasma y se metaboliza en el hígado originando 5 metabolitos. En la farmacodinámica, los pacientes que reciben este fármaco deben ser monitorizados para detectar signos de desequilibrios en los electrolitos, incluyendo hiponatremia. También se usa el furosemida, que se administra por vía oral y parenteral. Este fármaco se une extensamente a las proteínas del plasma al 95%. Experimenta un mínimo metabolismo en el hígado y se elimina mayormente por la orina. La semivida plasmática es de 0,5 a 1 hora. También puede ocasionalmente producir hiperuricemia y cuando se administra en grandes dosis por vía parenteral o muy rápidamente puede producir ototoxicidad. Esto puede aumentar proporcionalmente a la velocidad de infusión cuando ésta pasa de 4 miligramos por minuto a 25 miligramos por minuto a más.
También este medicamento puede producir una intolerancia a la glucosa con hiperglucemia o glucosuria. Las reacciones adversas de este tipo neurológico incluyen mareos, vértigos, cefaleas, visión borrosa. La conclusión del caso clínico es que el aumento de los niveles de renina-angiotensina pueden ser un elemento iniciador de la hipertensión arterial, pero es más importante como parte integral de los ajustes neuromorales. Los elementos genéticos pueden estar presentes por la predisposición y si el individuo se expone a las influencias de la sociedad moderna, como son el ambiente psicosocial. También el paciente se encuentra dentro de los rangos normales, es por ello que le cambian de tratamiento farmacológico y relacionado a las enfermedades que padece e ingiere losartán y relación a la insuficiencia cardíaca ingiere diuréticos. Ahora podemos observar el caso clínico número 2. Es un hombre de 42 años que es entrenador de baloncesto. Es llevado a la sala de emergencias en una ambulancia después de una repentina aparición de dolor severo en el pecho retroesternal que comenzó hace una hora mientras estaba en casa cortando el césped. Describe el dolor agudo constante y no relacionado con movimiento. No llegó a aliviarse. 3 dosis de nitroglicerina sublingual administradas por los paramédicos mientras se dirigían al hospital. Sin embargo, el paciente nunca había tenido síntomas como este. Su único historial médico es hipertensión arterial, por lo que toma Enalapril, y no hay ninguna enfermedad cardíaca en su familia, no fuma, no bebe alcohol o no consume drogas ilícitas. El cuestionario de caso clínico número es ¿cuáles son los principales mecanismos que intervienen en la regulación de la presión arterial? Son 4 mecanismos, los cuales el mecanismo intrínseco de la regulación de la presión arterial, que son intrínsecos de la circulación que ayudan a controlar la presión arterial. Son mecanismos de relajación de los vasos inducidos por el estrés. También puede ser por el mecanismo de desviación del líquido capilar. En el mecanismo intrínseco de la regulación de la presión arterial suele acompañarse de un cambio similar a la presión capilar, que también puede ser por el líquido cuando éste empiece a atravesar la membrana capilar pasando el compartimiento líquido intersticial. El tercer mecanismo, que es de relajación de alarma, ocurre un aumento de la presión arterial y a veces se acompaña de un aumento de presión en las mismas zonas de almacenamiento. Por tanto, un cambio de presión hace que los vasos gradualmente se adapten a un nuevo valor. El cuarto mecanismo de control de la presión a largo plazo es presentado por el sistema renal de control de presión de líquidos corporales y por el sistema de control de aldosterona. La pregunta número 2. ¿Cuáles son las vías fisiológicas principales que regulan la liberación de renina? Se encuentran 3 vías, que es vasoreceptor infrarrenal, que se encuentra localizada en la vasculatura renal y específicamente en la arteriola aferente, y la función que cumple es sensar los cambios en la presión sanguínea. En la vía del receptor B adrenérgico son efectos de secreción y liberación de la renina, que estos son mediados por la activación de los receptores adrenérgicos B1 y B2. Estos se expresan a las terminales nerviosas pre y postganglionares ubicadas en diversas regiones del riñón.
La mácula densa que participa en la liberación de la renina a través del carbonato de calcio y de la síntesis de prostanoides vasodilatadores. En la pregunta 3, explicar el mecanismo y clasificación de los diuréticos. Se dividen en tres, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es el acetazolamida. Suelen utilizarse como diuréticos, sino por el resto de sus acciones farmacológicas. Disminuye la producción de carbonato de calcio y el hidrógeno, por lo que también disminuye la reabsorción de sodio. Los inhibidores de reabsorción de sodio son los diuréticos de asa, que pueden ser la toraceramida, furosemida, y los diacídicos, que tienen una acción corta, intermedia y una acción prolongada, que inhibe la proteína cotransportadora de sodio. Los ahorradores de potasio son por dos mecanismos de acción, que son las espironolactona y eplerenona, y también la triamterona y amilorida. El mecanismo y clasificación de los diuréticos es que son el manitol, isosorbida y la urea. Los fármacos hidrofílicos que se filtran en su totalidad a través del glomérulo no se reabsorben, y también el aumento de la presión osmótica tubular inhibiendo la reabsorción aguda, produciendo diuresis por osmosis. La conclusión del caso clínico 2 es que la mayoría de los pacientes con dolor torácico buscan una atención médica, ya que se preocupan por un infarto de miocardio. Por ejemplo, la diferenciación de las condiciones de dolor en pecho es importante, ya que algunas condiciones subyacentes, como la disección aórtica, podría agravarse con el tratamiento de infarto de miocardio. La anticoagulación con heparina o el uso de trombolíticos. En pacientes hipertensos con la disección está indicada la reducción urgente de la presión arterial para limitar la propagación de la disección. Gracias.